vamos a preparar pastel relleno al horno. Estoy muy intrigada con esta receta, la he visto hace unas semanas y me parece súper curioso preparar un pastel relleno al horno. Con esto quiero decir que el pastel estará relleno directamente en el horno, no tendremos que cortar el pastel y posteriormente rellenarlo, no, es que ya nos va a salir relleno del horno. Así que tengo muchas ganas de probar esta receta, a ver qué tal sale, a ver si es cierto que sale tan espectacular del horno. Pues venga, vamos manos a la obra y en este vídeo lo comprobaremos. Aquí tengo en un cuenco 2 yemas. A estas 2 yemitas le vamos a añadir 70 gramos de azúcar. Todos estos ingredientes que yo os voy a ir diciendo los vais a tener escritos también en la cajita de información. Y por cierto, no olvides pasarte por los comentarios para decirme, pues contarme tus dudas, tus sugerencias, tus propuestas de recetas que quieres que probemos en este canal. Vale, pues ahora estas 2 yemitas con el azúcar las vamos a mezclar. Le damos aquí un buen meneo. En esta primera parte lo que estamos haciendo es la masa exterior. Ahora que tenemos mezcladas las yemas con el azúcar, le vamos a añadir 80 gramos de mantequilla que habremos derretido previamente. Mezclamos otra vez. En sí, estos 3 ingredientes juntos ya tienen un pintón, la verdad. Ahora le vamos a añadir un poquito de ralladura de limón, como de medio limón más o menos. Le vais dando vuelta al limón para rallar solo lo amarillo, ya que lo blanco amarga y no nos interesa. Mezclamos el limoncito. Y ahora a esta masa solo nos queda añadirle 2 ingredientes, que son 200 gramos de harina común y por otro lado una cucharadita de levadura química o polvos de hornear. Pues ahora aquí vamos a menear esta vez con la espátula para hacer una masa. Con la espátula ya puesta, así que vamos a terminar con la mano. Bien limpitas siempre las manos para hacer estas cosas. Es una masa súper fácil de amasar, es blandita, no es para nada pegajosa. ¿Sabéis cuál es la sensación de esta masa? Parece una plastilina. Bueno, pues cuando ya la tenemos así homogénea, lo que vamos a hacer es dividir la masa por la mitad. Más o menos 2 partes iguales. Hacemos una bolita, vamos a envolver cada masa en un trozo de papel film. Vamos con una y con la otra. Y ahora estas 2 bolitas de masa nos las vamos a llevar a la nevera durante 30 minutos. Bueno, pues mientras tenemos la masa en el refrigerador vamos a continuar con la receta. Por un lado vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Aquí tengo las 2 claras de huevo y lo que vamos a hacer es empezar a montarlas. Vale, cuando ya las tenemos así espumaditas, vamos a continuar batiendo y mientras batimos le vamos a añadir los 400 gramos de yogur natural sin azúcar. Vamos a repasar bien este bol. Acabamos de mezclar el yogur. Y ahora, mientras seguimos montando nuevamente, lo que vamos a hacer es añadir los 80 gramos de azúcar blanco. Y ya como último paso
es añadirle 3 cucharadas de harina común nuevamente. Y ahí va la tercera. Y mezclamos por última vez. Vale, pues ya tenemos nuestro relleno hecho. Aquí tengo un molde de cristal cuadrado, que lo que vamos a hacer es enmantequillarlo por todos lados. Y le echamos un poco de harina para cubrir el molde. Vamos extendiendo la harina por el molde. Así, dando golpecitos y yéndonos por el borde también. Aquí tengo una de las masas que estaba en la nevera. La vamos a poner forrando el fondo de este molde. Y lo vamos a hacer así. La vamos a ir aplastando por el molde, con un poquito de paciencia. Vale, ahí tenemos nuestra masa. Ahora vamos a volcar nuestra crema de relleno. Vamos a extenderla para que esté más o menos igual por todos los lados. Y ya por último vamos a coger la otra parte de la masa y la vamos a rallar. ¿Veis? Como si fuera queso. Podéis hacerlo directamente encima del molde. Yo prefiero hacerlo aquí en otro cuenco y después irla distribuyendo. Y ahora esta masita rallada la vamos a ir distribuyendo por la parte de arriba del pastel. Vamos a intentar tapar todo lo blanco en la medida de lo posible. Vale, ahí lo tenemos cubierto. Ahora nos lo llevamos al horno, que está precalentado a 180 grados, lo seguimos manteniendo a 180 grados y estará durante aproximadamente unos 35 minutos. La altura del horno, pues ponerlo en altura media-baja. Aquí lo tenemos ya horneado, efectivamente ha estado 35 minutos, ya está frío. Y ahora opcionalmente le podemos dar esta decoración final, que es ponerle azúcar glass por encima. Vamos a cortarlo en porciones. Y mira, ¿veis lo que os digo? Nos sale un pastel relleno del horno sin tener que rellenarlo nosotros después. Bueno, yo espero que os haya gustado esta receta. La verdad es que está delicioso y os animo a que lo probéis porque además es espectacular el resultado. Y si te ha gustado la receta, ya sabes, regálame tu like, compártelo y suscríbete para no perderte ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.